Hola, benvinguts un diumenge més en el nostre canal de YouTube. Benvinguts i benvingudes tots. Avui, un diumenge més, dia 28 de juny, celebrarem un altre culte i ens podrem tornar a trobar per lloar el nostre Déu. I anem a posar aquest temps a les seves mans, aixecant una pregària. Preguem. Senyor, et donem gràcies per aquest dia, per aquest magnífic dia que ens regales, Senyor, perquè sabem que tu ens guardes i ens cuides. Et donem gràcies per això, Senyor. Gràcies, Senyor, perquè et sentim a prop nostre. Sabem que tenim les nostres vides a les teves mans. Senyor, et volem demanar per aquest dia, per aquest culte, per tot el que farem, per tot el que sentim i perquè sigui un goig i una alegria i sigui de benedicció per tots nosaltres. I avui, Senyor, volem demanar-te per totes les famílies de l'Església, per totes les persones que ens estan veient, Senyor, per totes aquelles persones que tenen interès per saber més de tu. Volem demanar, Senyor, que puguem ser llum i sal aquí a Sabadell avui i en cada moment de les nostres vides. Gràcies, Senyor, perquè ens guardes, ens cuides i ens beneixes sempre. I amb aquesta confiança volem continuar. Tot t'ho agraïm, Senyor, i t'ho donem les gràcies. Amb el nom de Crist. Amén. Ara tindrem una lectura i després unes paraules de salutació del pastor Frank Segarra. Salm número 13. Fins quan, Senyor, em mantindràs oblidat? Fins quan m'amagaràs la mirada? Fins quan pesarà el neguit de l'ànima i la tristesa contínua en el cor? Fins quan s'alçarà sobre mi l'enemic? Mira i contesta'm, Senyor, Déu meu. Il·lumina els meus ulls, que no em venci el son de la mort. Que no pugui dir l'enemic, l'he vençut. S'alegrarien els contraris que jo m'ensorrés, però jo confio en la teva amorositat. El teu cor s'alegrarà en la meva salvació i cantaré al Senyor pel bé que m'ha fet. ¿Qué tal, queridos hermanos de la primera de Sabadell? Para los que no me conozcáis, soy Frank Segarra y como un hermano y pastor más en nuestra ciudad de Sabadell, quiero mandaros un saludo, un abrazo y un ánimo en estos tiempos para muchos largos, pero donde hemos podido una vez más recibir testimonio de su fidelidad, de su amor, de su cuidado por los suyos, por nosotros. Así que también animaros en este tiempo que viene ahora por delante, donde podamos ser generosos en nuestra siembra para con los nuestros, ofrecerles esa esperanza que nunca falla, que perdura y que será para siempre la esperanza que tenemos en Cristo. Un fuerte abrazo, hermanos, os amamos en el Señor. Ara és el moment, doncs, de passar el temps de recollir les nostres ofrenes. Com tots vosaltres ja sabeu, des que estem emetent els cultes per aquí al YouTube, posem una compte que vosaltres podeu participar-hi. Us volem recordar que això és una cosa dels nostres membres, però que si vosaltres hi voleu participar lliurement serà ben rebuda. Aquí tenim el nostre fulletó que ens recorda, com cada diumenge, que ens podem trobar aquí en el YouTube per participar en els cultes a les 6 de la tarda. També després d'aquest temps tenim el Zoom, on podem parlar i podem compartir moments divertits, fent un cafè o inclús compartint unes pastetes. També us vull recordar, com ens recorda el fulletó, que els dimecres tenim la nostra reunió de pregària també en Zoom. Tots nosaltres podem participar en el Zoom sempre que ens posem en contacte amb el nostre pastor. Us recordo que també tenim la clausura de l'escola dominical i també hi haurà un mosaic. Si mireu en el fulletó trobareu les dades, els dies que són. I ara, doncs, en aquest moment passarem a lloar el Senyor i cantant tots junts amb l'Elois i l'Eli.
tendresa i doni pau. Déu et guardi, beneeixi, que la seva llum il·lumini el camí. Déu et cuidi amb tendresa i et doni pau. T'acompanyi sa tendresa fins a mil generacions de família, els teus fills i els fills dels teus fills. T'acompanyi sa presència fins a mil generacions de família, els teus fills i els fills dels teus fills. T'acompanyi sa presència fins a mil generacions de família, els teus fills i els fills dels teus fills. T'acompanyi sa presència fins a mil generacions de família, els teus fills i els fills dels teus fills. Condueixi els teus passos per arreu on tu caminis, ell t'envolti amb sa gràcia. Déu et guia, Déu et guia en botiga, en nit fosca, en l'entrada o en sortida, en tristesa o en joia. Déu t'estima, Déu t'estima, Déu t'estima.
Canteu al Senyor un càntic nou, canteu al Senyor arreu de la terra. Canteu al Senyor, beneïu el seu nom, proclameu dia rere dia la seva salvació, proclameu entre les nacions la seva glòria i a tots els pobles els seus prodigis, ja que el Senyor és gran i molt digne de lloança. Ell és el més temible que tots els déus, perquè els déus de tots els pobles són ficció. El Senyor, en canvi, ha fet el cel. Majestat i honor a la seva presència, poder i esplendor en el seu santuari. És exaltat, ell és rei exaltat en el cel. Jo el lloaré, és exaltat i per sempre exaltat i jo el lloaré. Buenas tardes, volvemos un domingo más a estar aquí en la celebración de la primera iglesia evangélica bautista de Sabadell. Muchas gracias por compartir con nosotros la celebración de este domingo. En concreto, la reflexión bíblica que haremos este domingo la hemos titulado Caín versus Abel, y ahora dentro de un momentito vais a saber por qué le hemos puesto este título. El texto se encuentra en Romanos 6, del 12 al 23, y también vamos a explicarlo dentro de un momento. Pero antes, creo que todo el mundo conoce la historia de Caín y Abel que se encuentra en la Biblia. Incluso la gente que normalmente no asiste a la iglesia conoce esta historia. Caín, como todos sabéis, era el hermano mayor, y normalmente los hermanos mayores los padres ponen sobre los hombros de los hermanos mayores mucha responsabilidad. Ellos son los hermanos mayores, son los primeros, son los que deben tener cierta responsabilidad y cierto cuidado de sus hermanos más pequeños. Abel era el hermano pequeño, y por lo que parece su experiencia vital era más relajada que la de su hermano Caín. Un día los dos hermanos tuvieron que presentar una ofrenda delante de Dios, y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, ¿qué ocurre? Que Caín hace lo que hacemos muchos de nosotros. Caín se enfada, le echa la culpa al otro, y el texto dice que asesinó a su hermano. Me gustaría en este momento leeros unos pasajes que se encuentran en el libro de Génesis que explican un poquito esta historia. Es interesante porque esta es una de las primeras historias que encontramos en la Biblia. Mirad qué dice Génesis capítulo 4. Dice: el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? Y subrayamos esta palabra, enojado. ¿Por qué te has enojado? Si haces lo bueno, serás recompensado, le dice Dios a Caín. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta,
acechando. Y aunque viene a por ti, tú podrás dominarlo. Y otra palabra para dominarlo es enseñorearte de él. El texto sigue diciendo: entonces Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese momento, el momento en el que Caín mata a Abel, marcó la historia de la humanidad. De hecho, se le llama cainita a la persona que agrede a alguien de su propia familia o de su propia organización. La expresión luchas cainitas se utilizan para hacer referencia a las peleas internas de cualquier grupo, de cualquier empresa o de cualquier familia. El ser humano es cainita por naturaleza. Siempre estamos compitiendo los unos respecto a los otros, estamos envidiando a los otros, incluso queremos estar por encima de las demás personas. A veces discutimos, no porque queramos tener razón, sino porque queremos estar por encima del otro, queremos tener la razón por encima del otro. Así que la historia de Caín y Abel está estrechamente relacionada con esta idea, con la idea de que el cainismo está instaurado en la naturaleza humana. Y el texto que nos toca leer esta semana, Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 23, está muy relacionada con esta idea. Concretamente vamos a reflexionar en el versículo 14 del capítulo 6 de la epístola de Pablo a los romanos. El texto completo, como os he dicho, se encuentra desde los versículos 12 hasta el 23. Y no voy a leer todo el texto, pero sí me gustaría recomendarte que durante esta semana pudieses apartar un tiempo para leer este texto y para reflexionar en él. Es un texto muy interesante porque, aunque a priori puede parecer complejo, la verdad es que es un texto que está cargado con los grandes conceptos y las grandes ideas de la teología de Pablo. En este texto Pablo habla de ley, de gracia, de justicia, de muerte, de vida y de justificación. Como os he dicho, es un texto que a simple vista puede parecer complejo, pero cuando lo vas leyendo, descubres en el texto una singular hermosura teológica. Así que durante esta semana me gustaría recomendarte que pudieses apartar un tiempo de calma y leer este texto, porque la lectura de este texto estoy convencido que será de mucho provecho. Como os he dicho, no voy a comentar sobre todo el texto, me voy a enfocar en este momento en el versículo 14. Es un versículo que muchos cristianos se saben de memoria. En la Reina Valera este versículo más o menos está traducido de la siguiente manera: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una buena traducción. La verdad es que tenemos que reconocer que la versión Reina Valera tiene una buena traducción de este texto, salvo por un par de elementos que yo creo que son muy interesantes. Fijaros, en el original en griego, los sustantivos ley y gracia no tienen artículo definido. Así que me gustaría proponeros una interpretación alternativa al texto en este momento. Mirad, os propongo que la traducción de este texto sea la siguiente: el pecado no será señor vuestro, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Voy a repetir otra vez. El pecado no será señor vuestro, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Pablo, en este versículo, está diciendo que hay dos formas de vivir: una forma legalista y una forma de vida de gracia. Ahora, me gustaría que prestaseis especial atención a lo que me gustaría comentarte a continuación. Me gustaría explicar a continuación cuál es la diferencia entre una forma de vida legalista y una forma de vida de gracia. Mirad, la forma de vida legalista está obsesionada con el cumplimiento extremo de la ley. Pero para un ser humano es imposible cumplir la ley. Tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer que para nosotros como seres humanos nos es imposible cumplir toda la ley. Y de hecho la ley dice que en el momento en el que tú incumples un solo mandamiento, has incumplido toda la ley. Así que las personas que viven bajo el signo de ser legalistas tienen el problema que desean cumplir la ley, pero realmente no pueden cumplir la ley. Cuando los legalistas entienden que no pueden cumplir la ley,
experimentan dentro de sí una profunda sensación de no llegar a lo que Dios quiere de ellos. Una profunda sensación de insatisfacción. Entonces, esa insatisfacción la proyectan sobre la vida de sus hermanos. Puedes identificar a un legalista por el simple hecho de que siempre está obsesionado con la vida de los demás, con el pecado de los demás. Los legalistas están obsesionados con los pecados ajenos sin darse cuenta que el verdadero problema es la insatisfacción que llevan dentro. Si os fijáis, en la historia de Caín y Abel, Caín está enojado y los legalistas siempre están enojados. Los legalistas siempre tienen problemas con los demás, siempre tienen un tono airado. Ahora, la pregunta es, ¿con quién está enfadado Caín realmente? Caín está enfadado con Dios y está enfadado consigo mismo. Sin embargo, proyecta su ira y proyecta su enfado contra su hermano Abel. Este es el gran problema de los legalistas, que proyectan su odio y su violencia sobre los demás, sobre incluso sus propios hermanos. En muchos lugares, los legalistas ejercen violencia sobre las demás personas, violencia física sobre las demás personas. En los últimos años hemos visto cómo expresiones religiosas se han vuelto mucho más legalistas, mucho más radicales y llegan a ejercer violencia sobre las demás personas que no creen como ellos o no viven como ellos. En nuestro país, por suerte, no hemos llegado a ese extremo. Sin embargo, sí que nos encontramos con muchos legalistas que ejercen violencia verbal contra todos aquellos que no viven como ellos y que no piensan como ellos. Y esos legalistas siempre empiezan sus discusiones y sus quejas con la frase, la Biblia dice. Y en muchas ocasiones yo pienso, mira, en lugar de decir la Biblia dice, ¿por qué no dices Dios dice? Es la gran diferencia. Es difícil que un legalista deje de serlo. Así que creo que lo único que podemos hacer por ellos es orar. Orar para que Dios permita que ellos experimenten su amor y su restauración. Lo único que puede curar realmente a un legalista es experimentar el amor de Dios. Así que si conoces a un legalista, y estoy convencido que conocerás a algún legalista, mi recomendación en este momento es que ores por ellos. Ores para que ellos experimenten el amor de Dios. Volviendo al texto de Romanos 6:14, allí también encontramos que el apóstol Pablo nos propone una forma de vida en el contexto de la gracia. En la predicación de Jesús, en la predicación de la iglesia y en la predicación de la historia de la iglesia, nos hemos encontrado que siempre está esta propuesta: vivir dentro del contexto y dentro del ámbito de la gracia. Vivir bajo gracia nos habla de perdón, nos habla de restauración y nos habla sobre todo de alegría. Si os dais cuenta, todos los discursos de Jesús, todas las parábolas de Jesús y todas las acciones de Jesús tenían que ver justamente con estas ideas, con perdón, con restauración y con alegría. De hecho, el Evangelio de Marcos empieza con esta frase. Marcos 1:1 dice, este es el Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Y Evangelio literalmente significa buena noticia. Así que vivir bajo gracia es experimentar la buena noticia del perdón de Dios. Cuando el ser humano entiende esto, entiende que lo que Dios nos propone no es una vida de legalismo, ni una vida de odio al diferente, sino una vida de perdón y de restauración. Entonces nuestras vidas empiezan a estar llenas de alegría, llenas de esperanza y llenas de gozo, llenas de felicidad. Y esa felicidad la transmitimos a todas las personas que tenemos cerca. En lugar de tener discursos de odio, cuando entendemos este principio del Evangelio, vivir bajo la gracia, nuestras vidas que están llenas de alegría empiezan a compartir la felicidad con aquellos que nos rodean. Por eso, la predicación de la iglesia debe ser siempre una predicación de alegría, de perdón, de gozo y de esperanza. También puedes identificar a la gente que vive bajo gracia porque no trata
con odio a las demás personas. No quiere estar por encima de las demás personas, ni tampoco pretende imponerse a las demás personas. No pretende estar por encima de sus hermanos y sus hermanas dentro del contexto igualitario de la comunidad. El Nuevo Testamento deja bien claro que dentro de la iglesia, hermanos y hermanas, extranjeros y nacionales, esclavos y libres, griegos y bárbaros, todos son uno en Cristo Jesús. Eso es una de las predicaciones, de los elementos esenciales y más importantes de la predicación de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Y las personas que viven bajo gracia han entendido esto, han interiorizado esto y tratan a las demás personas iguales a sí mismas, y no necesitan estar por encima de los demás. Así que si os encontráis con gente así, si os encontráis con gente alegre, si os encontráis con gente que está en el camino del perdón, en el camino de la restauración, por favor, cuidad a esas personas, porque esas personas valen oro. Dejad que vaya acabando con la reflexión de este día. Y me gustaría, para acabar, hacerte una pregunta. Me gustaría que en este momento nos hagamos todos una pregunta. Mirad, si Pablo explica de una manera diáfana y clara que el pecado no será nuestro Señor, pues ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia, la pregunta que tenemos que hacernos todos los creyentes es: ¿cuál es mi experiencia actual? ¿Tengo una experiencia de legalismo y de odio al que vive diferente y al que piensa diferente? ¿O por el contrario, mi experiencia diaria es una experiencia de gratitud por el perdón de Dios y de alegría por lo que Dios está haciendo en mi vida, que es restaurarla y hacer que mi vida poco a poco se parezca más a la vida de Él? Mirad, en la historia de Caín y Abel, la inmensa mayoría de las personas se identifican con Abel el inocente, se identifican con la víctima. Sin embargo, si somos honestos y si somos sinceros, tenemos que reconocer que muchas veces los seres humanos, en lugar de ser el Abel de la historia, somos el Caín de la historia. Somos cainitas en lugar de ser abelinos, por decirlo de alguna manera. Estamos obsesionados con estar por encima del otro. Estamos obsesionados por tener la razón. Muchas veces criticamos a las demás personas, odiamos a las demás personas, tratamos con violencia a las demás personas simplemente porque son diferentes a nosotros, porque piensan diferente, porque viven diferente o porque creen diferente. Y esa actitud cainita que existe en el corazón del ser humano fue justamente lo que Jesús vino a erradicar de una vez por todas. La obra salvadora de Jesús no solamente nos salva del pecado, sino también nos salva del cainismo que existe dentro de nosotros. Cuando decimos que estamos en un proceso de restauración, lo que estamos explicando de manera clara y diáfana es justamente que el Señor nos está restaurando del cainismo que existe dentro de nosotros. Así que en este momento en el que vamos acabando la reflexión de hoy, me gustaría animarte a dejar de ser cainita, a dejar de señalar al otro, a dejar de competir con el otro, a dejar, en definitiva, de odiar a las otras personas. Me gustaría retarte para que en lugar de odiar, ames. Para que ames a aquel que es diferente. Porque eso es justamente lo que hacen las personas que viven bajo gracia. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos permita a lo largo de esta semana y a lo largo de nuestra experiencia vital poder decir que realmente vivimos no bajo ley, sino bajo gracia. Nos vemos la semana que viene y me gustaría pedirte que te quedes un ratito más porque a continuación vamos a escuchar a la coral de la iglesia. Dios te bendiga, hasta la semana que viene. Tens a la
estem arribant ja al final d'aquest culte d'avui, però abans d'acabar tenim unes paraules del nostre amic i conegut Lorenzo González i fins diumenge que ve, si Déu vol. Me encanta poder tener este tiempo para poder enviar a toda la iglesia de Sabadell Primera no solamente un saludo, sino un muy fuerte abrazo, aunque sea virtual. Sabéis que son muchos años ya antes de estar pastoreando una iglesia de la ciudad y pastoreándola todo ese tiempo, y después el tiempo que he estado también fuera de la ciudad de Sabadell, siempre he tenido una relación muy especial con vosotros. Yo creo que vosotros conmigo también, en la cual nos hemos sentido con unos lazos fraternales, bueno, muy potentes, creo. Simplemente en estos días de desescalada, pues un ánimo muy fuerte, y sobre todo que el Señor los ayude a discernir los momentos, las oportunidades, las situaciones para seguir extendiendo el reino de Dios. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos. Oro por vosotros, de verdad.